Ok, primero que nada, buenos días para todos. Nuevamente continuando con lo que es esta enseñanza respecto al funcionamiento y uso del alternador en el automóvil. Vamos a ver el día de hoy esta práctica del alternador, ya que nosotros tenemos toda la teoría de funcionamiento y uso del mismo. Luego veremos también algo de teoría en cuanto al arranque y veremos cómo funciona, cómo son las fallas y cómo se procede a hacer la revisión o análisis y posteriormente reparación de cada una de las piezas que están aquí dentro del alternador. Primero que nada, vamos a verificar y vamos a ver cuáles son las partes del alternador. Habíamos dicho que el alternador posee una carcasa. Toda esta parte metálica que vemos acá es la carcasa del alternador. La carcasa o camisas está compuesto por una tapa posterior, que es la tapa donde está el pin de descarga o el pin que va a la carga de la batería. Los pines de campo y el pin de señal son estos que se encuentran acá. Acá tenemos un alternador de tipo Chevrolet. El sistema de este es un sistema sencillo, bastante sencillo. Vamos a utilizar este para explicarlo y también les puedo decir que conforme funciona funcionan el resto de los alternadores, ya que el funcionamiento o el principio básico de funcionamiento de este alternador es el mismo para todos. Ahora bien, de este lado tenemos la carcasa o tapa anterior. En la carcasa o tapa anterior podemos ver la polea. Por medio de la polea él se acopla a lo que es el motor de combustión. El motor de combustión, por medio de una correa, se encarga de hacer girar al alternador. El alternador también posee este ventilador, el cual se encarga de extraer o enfriar todas las piezas eléctricas y electrónicas que están internamente en el alternador. Ya que cada vez que estamos haciendo uso del vehículo, el alternador, cuando está en funcionamiento, él genera mucha temperatura aquí dentro. Ahorita vamos a ver todas las piezas que utiliza el alternador y las vamos a describir paso a paso y veremos. Haga pausa un momento. En 1, 2, 3. Ok. Aquí vamos a ver tanto fallas que se puedan presentar posiblemente en un alternador, cómo analizar esa falla y aparte de eso cómo solucionar las mismas. Entonces vamos a proceder al desarmado del alternador para comenzar a revisar todos sus componentes. Supongamos que tenemos un alternador que no lo trajeron y en este caso tiene algún tipo de falla. Para comenzar a desarmar, una de las primeras cosas que se hace, si quiere lo pone aquí. Para comenzar a desarmar, una de las primeras cosas que debemos hacer es lo siguiente. Primero que nada debemos hacer una guía, por ejemplo, una guía sería hacer una raya como esta. La raya o la guía es para nosotros volver a armar, o cuando vayamos a volver a armar el alternador, podamos ponerlo como él va, precisamente porque aquí va un eje, esto tiene que coincidir con esta parte, o va un tornillo de sujeción que le llamamos el pivot, y el tornillo de anclaje, que es este que está acá, tiene que estar en una posición adecuada al conector y al cable que va acá, que va hacia la batería. Entonces, luego, después que hacemos la raya o la guía, procedemos al desarmado. Para desarmar, tenemos que quitar todos estos tornillos que están acá
en el alternador, procedemos, en este caso aquí tiene un tornillo tipo Tor o tipo T y unos tornillos 8. Vamos primero con el tipo Tor. Adaptador. ¿Ah? Harley. Sí. Sí, sí, Harley. El profesor que ya no ve bien. Esto es el número 4. El número 4 sí, no es más chiquito. Creo que es. No es más chiquito. Yo creo que será. Ay, Dios mío, que no tenemos eso de radio. Que no voy a buscar el mío pequeñito que tengo en el Lo que carro. pasa es que yo no me traje los míos porque yo dije. Tampoco da eso. No voy a buscar Entonces procedemos al desarmado. Para el desarmado comenzamos a quitar todos estos tornillos. Aquí ya quité uno, lo vamos colocando de forma ordenada. Ya después que retiramos todos los tornillos, simplemente procedemos a quitar las tapas. Podemos hacerle un poquito de palanca con esto. Podemos hacer suavemente esto. Y sacamos con todo y el estator. Lo que vamos a ver acá adentro y lo que vamos a obtener acá adentro o de acá adentro va a ser el estator, que sería toda esta parte de acá, el rotor, que sería toda esta parte de acá. El rotor va acoplado, lo que es masa, eje y polea. La polea en la parte externa, rotor o masa en la parte interna y el rotor colector en la parte interna también. Todo acoplado por un eje. Ya vamos a ver cómo se prueba. Y luego aquí tenemos, aparte del estator, que sería donde se va a generar el campo magnético. El campo magnético se genera acá y lo procesa el estator. Luego tenemos acá adentro el portacarbones o carbonera, que es esta parte de acá. Tenemos acá adentro también el triodo, que es esta parte de acá, ya lo vamos a ver acá afuera. Tenemos acá la diodera y el regulador, que es este que está acá abajo de la carbonera. Ok, primero vamos a liberar el estator. Para liberar el estator se sacan estos tres tornillos que están acá, se van a sacar las tuercas. Dado número 9.
más pequeño. Tuerca más pequeña. Ay, Dios. Mucho. Me hace más para adelante. ¿Qué número? Vamos a tener que sacarlo con una pincita, un alicate. Por la... Sí, porque tiene la soldadura ahí Sí, que nos está estorbando ahí. Un alicate o pinza. Ya va, déjame ver aquí. Ahí. Si no va a tener que ser con un alicate, lo de. ¿Se aflojó? Sí. Bueno, vamos a seguir grabando. Imagino que el que lo apretó con un alicate. Porque Está suave. no cabe ahí. La herramienta no cabe ahí. Ok, podemos comenzar a. Luego que quitamos las 3 tuercas que sujetan al estator, retiramos el estator. Vamos a retirar el estator y lo vamos a colocar en un sitio. Para luego comenzar a quitar todo lo que es el triodo. Primero quitamos el triodo, luego quitamos el portacarbones con el regulador y por último sacamos la diodera. Para sacar el triodo debemos utilizar una herramienta yo creo que no la tienen estas cajas, que la tenía la mía, pero este es difícil. Esta es una copa. Aquí está esto chiquitito. Ya. Ok, posteriormente, después de retirar el estator, vamos a retirar el triodo, que es esta parte que está acá. Pero para retirar el triodo debemos estar bien atentos a que la carbonera, el portacarbones, lleva 2 tornillos con aislantes, que son los positivos. Uno es positivo de alimentación desde el triodo y el otro es un positivo que viene aquí al carbón. Entonces esta parte tiene que estar aislado. Luego aquí está la tierra. La tierra se reconoce porque lleva una conexión que envuelve completamente al portacarbones. Se retira. Primero sacamos el triodo, que sería esto. Muchos le conocen a esto con el nombre de un animalito que le llaman jirafa, le dicen jirafita. Luego retiramos el portacarbón, que sería esta parte. Si se fijan aquí, este tiene un plástico aislante y este también tiene un plástico aislante. Y aquí este se identifica como tierra porque no lleva aislante, que es este tornillo de acá, y viene envuelto desde aquí hasta aquí. Este sería la tierra. Ok, luego después de que se quita el portacarbones, se saca el regulador. Por último, se va a sacar la diodera. Ok, luego procedemos a retirar la carbonera. Sacamos primero el tornillo de tierra de la carbonera y luego vamos a sacar esta tuerca, que sería la tuerca del positivo que da con este tornillo de acá. Para sacarlo debemos aflojar esta parte de aquí arriba.
Ok. Ya aquí tenemos totalmente desarmado el alternador. Es así como queda. Queda la tapa posterior. La tapa posterior lleva un rodamiento en la parte de acá abajo y nos queda esta tapa. Podemos comenzar a probar la diodera, y para hacerlo nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a probar la diodera, lo vamos a hacer con un multímetro. Primero tomamos el multímetro y lo vamos a colocar en la escala de continuidad y diodo, ya que lo que vamos a medir acá en esta diodera es un diodo. Entonces colocamos el multímetro en la escala de continuidad y diodo. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad y diodo. Luego vamos a proceder a levantar todos estos contactos que están acá, que son las conexiones de los diodos. Aquí tenemos en esta parte de acá los diodos negativos y en esta parte de acá los diodos positivos. ¿Cómo se identifican? Se identifican porque este tornillo que va a la carcasa, enroscado a la carcasa, él desde aquí hasta aquí agarra negativo, agarra la carcasa y agarra el negativo, por supuesto. Pero este, que es el positivo, que va de este lado, va aislado a la carcasa, es decir, entra de esta forma a la carcasa, tiene este aislante, él queda aislado de la carcasa y el positivo sale a través de él por esta parte de la diodera. Entonces, para nosotros medirla, primero levantamos todas estas orejetas, se hace de esta manera, de esta forma. Vamos a levantar una por una para separar los diodos positivos de los negativos. Debe quedar bien separado para poder hacer la prueba correctamente. Ok. Luego que la tenemos separado, tomamos el multímetro en la escala ya antes mencionada, en esa escala de diodos. Luego colocamos una punta, cualquiera de las dos puntas, en el punto donde vamos a medir. En este caso vamos a medir el negativo, que sería esta parte, y dejamos el positivo para lo último. Colocamos una punta acá en el extremo negativo y comenzamos la prueba de la siguiente forma. Primero pruebo este. No me dio nada. El siguiente tampoco debería dar nada. Pruebo este, no me da nada. Y pruebo este y tampoco me da nada. Luego invierto las puntas del multímetro. Voy a colocar ahora el positivo en el negativo. Toco aquí y ahí tengo un valor. Ese valor que tengo allí tiene que ser el mismo valor del resto, es decir, aquí tiene que haber un valor igual, allí está, y aquí tiene que haber un valor igual, allí está. Si en caso tal yo mido la diodera y llegase a aparecer uno de esta forma, es decir, un diodo de esta manera, si el multímetro me dice eso es porque hay un diodo en corto. Si yo lo invierto y me sigue dando esto, es porque el diodo está en corto. Ahora, si yo mido los diodos, lo medí de esta forma y luego lo invertí y no me da nada, es decir, se me queda el multímetro así, sin ningún valor, quiere decir que el diodo está abierto. Un diodo abierto en una diodera no me sirve, y un diodo en corto en una diodera tampoco me sirve. Los diodos tienen que tener un valor. Luego ya medí la parte negativa, ahora voy a medir la parte positiva. Para medir la parte positiva, mismo proceso, pero ahora en la parte positiva. Primero agarro acá, toco el diodo aquí de esta forma. No tengo nada. En este tampoco y en este tampoco. Luego invierto las puntas. Ahora toco nuevamente. Allí tengo el valor.
Luego toco aquí esta punta, tengo también el mismo valor. Por último toco esta y me dio el mismo valor. Eso me da fe y me indica de que la diodera está en buen estado. Como ya probé la diodera, ya sé que la diodera está buena, la pongo a un lado y digo, bueno, ya la diodera no es el problema. Ahora me toca medir el siguiente elemento, que es el regulador. Para medir el regulador, lo voy a hacer en la misma escala para medir diodo, ya que lo que voy a medir acá también es un diodo. Entonces lo hago de esta manera. Primero coloco acá este punto con este punto y busco un valor. Allí está el valor en el multímetro. Luego que tengo ese valor, yo debo saber, para saber si no está en corto, debo invertirlo y aquí no me debería marcar nada. Si ven allí, lo invertí y no me marca nada. Luego tomo esta parte de acá, mido entre este y este, ahí tengo un valor y al invertirlo no debería tener ningún valor. Allí lo tienen. Luego tomo esta parte de acá, este lado, pongo punta con punta, ahí tengo un valor y si lo invierto no debería tener nada. ¿Sí lo ven? Ok. Allí puedo decir que el regulador también está en buen estado. No tengo problema con el regulador. Colocamos el regulador por acá, ya está descartado también el regulador. Vuelvo ahora en la misma escala de probar diodos. Voy a probar ahora el triodo. El triodo, este es el elemento que alimenta la electrónica del regulador internamente en el alternador. Para probarlo a él, fíjense que aquí tengo un extremo y 3 por este lado. Agarro mi multímetro en la escala de diodo, coloco una punta de este lado, luego voy a tocar acá, ahí tengo un valor, y ese valor que yo tengo ahí lo debo tener en el resto. Mido aquí, mismo valor, mido aquí, mismo valor. Si lo invierto no debería dar nada. Aquí está bien, aquí está bien y aquí está bien. Eso quiere decir que el triodo está perfecto, no tiene ningún daño. La prueba que se hace en el siguiente elemento, que es el portacarbones, aquí la prueba es visual. Simplemente visualizar el estado de los carbones. Los carbones, que son estos que están acá, tienen que estar más o menos en un promedio, un largo promedio o una longitud promedia entre 9 a 8 milímetros. Es lo que debe tener aproximadamente un carbón. Los carbones, lo que se daña aquí se daña por desgaste o simplemente que se rompan aquí las riendas del carbón, que es esta parte de acá, esta parte que sujeta el carbón. Y el otro daño es que el resorte esté muy recogido. Si el resorte está recogido, por supuesto que se cambia porque esto lo venden un kit completo. Esto es un kit completo, un kit de carbones más los resortes. Esto viene en un kit completo, esto va aquí así de esta manera. Esto, vuelvo a repetir, la manera de revisarlo es una manera visual. Aquí vemos que no esté reventado nada, que no esté partido nada. Esto está en buen estado, decimos que esto está listo. Ahora procedemos a probar el estator. Al estator se le efectúan 3 pruebas. Esas 3 pruebas se llaman continuidad, resistencia y megado. Vuelvo a repetir. Las pruebas que se le realizan al estator son continuidad, resistencia y megado. Para comenzar las pruebas, primero voy a continuidad, coloco el multímetro en continuidad, pruebo mi multímetro, digo que el multímetro allí está bien, y entonces procedo a hacer las pruebas en cada una de estas puntas. Coloco una aquí, esto es indiferente de cómo lo coloquen, ya que esto no tiene polaridad. Pruebo que dice que aquí está bien,
y me dice que aquí también está bien. Pero no debo conformarme con la prueba de continuidad. ¿Por qué? Porque la prueba de continuidad me puede de repente decir que esto está en corto. Entonces, como quiero probar también que esto esté en buen estado, yo coloco ahora el multímetro en resistencia, sería en la escala de 200 ohmios, y agarro la carcasa metálica o la parte metálica de mi estator y hago lo siguiente: raspo bien, toco aquí el metal y toco acá para saber si no ha caído a tierra. Luego procedo a tocar cada una de las puntas, coloco por decir algo acá y toco esta punta. Aquí me debería dar un valor óhmico entre 1 y 3 ohmios. Espera que se ponga fijo. Aquí tiene un ohmio. Bueno, el valor tiene que estar para este estator entre 1 y 3 ohmios. Si me da entre 1 y 3 ohmios, me dice que está correcto. Pero la prueba no termina allí. Ya hice la prueba de continuidad, ya hice la prueba de resistencia, ahora me falta la prueba de megado. Para la prueba de megado, coloco el multímetro en 200 millones de ohmios, que sería esta escala. Luego tomo las dos puntas con mis manos de esta forma para verificar que esté trabajando el multímetro. Luego que verifique que el multímetro esté trabajando bien, voy a tomar una punta, la voy a colocar aquí en el metal de esta forma, como hice anteriormente. Coloco acá una y la otra me va a tocar cada uno de los terminales. Toco este, y miren lo que me está diciendo este paso. Pueden verificar ustedes mismos allí, pueden señalar por favor. Me está dando continuidad entre el metal y la bobina del estator. Esto me indica ya que este estator está dañado. Este estator está ido a tierra. Ahora si verificamos, acá debería dar lo mismo y acá debería dar lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Él no debería dar nada a tierra. Él debería quedarse, al tocar acá el metal y al tocar acá los terminales, debería quedarse así como está el multímetro ahorita. Debería quedarse en nada. Entonces ya encontramos una primera falla en el alternador. Podemos decir que el alternador tiene el estator ido a tierra. Un estator ido a tierra, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el estator? Su voltaje que va a generar no es correcto. Ese voltaje que él intenta generar lo que hace es calentar la bobina. El alternador se va a estar calentando, el voltaje que está generando se va a tierra y no va a tener buen rendimiento. Cuando es caliente se pone peor. Cuando esto sucede en los estatores, normalmente sucede porque el rotor se recostó del estator. Entonces, si verificamos acá el rotor, tiene signos de haberse recostado al estator. Si vemos acá, aquí está rayado y al estar rayado me dice que se estaba recostando. Si nosotros vemos lo demás, mire, aquí está recostado, aquí también, sí, se estuvo recostando. Eso es lo que daña al estator. Lo daña, lo pela y ya se va a tierra. Un estator ido a tierra no funciona muy bien en el alternador. Entonces, falla de este alternador, estator ido a tierra. Nos queda, por último, revisar el rotor. Para revisar el rotor, mismas pruebas que le hice al estator. Prueba de megado, continuidad y resistencia. Primero comenzamos con la prueba de continuidad. Para la prueba de continuidad coloco el multímetro en continuidad
Pruebo mi multímetro y la prueba la hago acá en el rotor. En el rotor voy a tocar el colector de esta forma y me tiene que dar continuidad. Luego, como vuelvo y repito, no me debo conformar con la lectura de continuidad, debo saber si la resistencia está bien. Para saber si la resistencia está bien, simplemente subo a 200 ohmios y coloco acá, y ahí tengo 3 ohmios. Siempre el valor es entre 1 y 3 ohmios. Este me dice que está muy bien. Ahí tiene 3 ohmios. Por último, para saber si está totalmente bien, la prueba de megado. Vuelvo a repetir mi prueba de megado. Ya toqué mis puntas, sé que el multímetro está trabajando perfectamente. Y ahora voy a raspar acá el rotor para descubrir la parte metálica. Toco la parte metálica y toco aquí esta parte. También está ido a tierra. Bueno, ya sabemos ahora que tenemos dos elementos idos a tierra, tanto rotor como estator. Este alternador no pasa la prueba, no pasó ninguna de las dos pruebas de megado. Está totalmente ido a tierra. Les voy a contar por qué, si quieres pausar un momentico. Una de las causas por las cuales se nos va un estator a tierra y un rotor a tierra es por la fricción que hay entre el uno y el otro, es decir, entre la masa del rotor y el campo del estator. ¿Qué es lo que pasa? Que él aquí, si nosotros vemos y detallamos bien, aquí hay signos de que él se estaba recostando acá. Cuando él se recuesta acá, él lo que hace es pelar el cableado, lo pela y ahí es donde se va a tierra. Ahí es donde se nos daña todo. Entonces, cuando eso sucede, el campo se pone como un campo variable, el voltaje no es correcto. No genera un voltaje exacto. Eso es producto de cuando un rotor comienza a recostarse a los campos, es porque los rodamientos están dañados. Resulta y acontece que la gran mayoría de las personas en los alternadores cambian todo y llegan y se les olvida que esto tiene acá un rodamiento y en la tapa anterior, que sería esta, aquí tiene otro rodamiento, que es lo que no vamos a poder ver porque necesitaríamos una prensa para poder sacar esto. Acá está un rodamiento que es de esta tapa. Si él tiene juego, por supuesto que él se va a recostar acá. El que generalmente sufre es este rodamiento de acá. Cuando este rodamiento se daña, el pliegue se va para un lado, se recuesta y ahí perdemos el rotor y el estator. Ok, esas son las fallas que presenta o que se pueden generar a raíz de que se vaya el estator o el rotor a tierra. Para evitar eso, normalmente cuando nosotros destapamos un alternador y vamos a verificar o hacer las verificaciones que ya yo acabo de hacer, siempre tenemos que tomar en cuenta el rodamiento. ¿Por qué? Yo voy a hacer un mantenimiento en el alternador y si yo lo hago y me olvido del rodamiento, ya perdí. El trabajo no me va a quedar bien. El trabajo no va a servir. Lo que va a suceder es que más adelante el rodamiento se va a dañar y va a suceder lo que está sucediendo ahorita con este estator y este rotor. Eso es lo que pasa. En los demás componentes, esto se cortocircuita o se abre, es decir, se puede poner en corto o simplemente se puede abrir. Esto, como ya dije, se parte, se desgastan los carbones. Esto, como ya dije, se pueden despegar los diodos, se pueden abrir o se pueden poner en corto. Y de igual forma, se pueden abrir los diodos o se pueden poner en corto. Entonces, la verificación de mantenimiento preventivo es esta que yo acabo de hacer. Eso es para saber que puede estar echando broma en un alternador y poder corregirlo. Aquí la manera de corregir esta falla que tiene este alternador es cambiar esto y cambiar el rotor.